que exige respeto. No era una visita cualquiera, era la segunda llegada de un alto funcionario estadounidense a Caracas tras los bombardeos del 3 de enero. Ataques que dejaron más de 100 muertos, destruyeron infraestructuras civiles y militares y terminaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, según denunció el propio gobierno. En ese contexto de heridas abiertas, la Casa Blanca envió al jefe del Comando Sur, acompañado por la encargada de negocios, Laura Dogu, y al subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Schumire. No venían solos, venían con el peso de portaaviones, sanciones y un plan de 3 fases diseñado en Washington. El propio Mando Sur reconoció en un comunicado citado por la prensa que las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad, las medidas para garantizar la implementación del plan de 3 fases del presidente Donald Trump, en particular la estabilización de Venezuela, y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental, apuntó el documento. ¿Estabilizar cómo?, se preguntan millones de venezolanos, porque la primera fase ya se había sentido en carne viva. Bombardeos, muertes, destrucción y la captura del jefe de Estado. Después de eso, el mensaje de estabilización suena más a administración de daños que a gesto humanitario. Aún así, Donovan tuvo que entrar a Miraflores, mirar de frente a Delcy Rodríguez y sentarse a negociar. No lo hizo con un presidente interino, fabricado por Twitter, sino con la presidenta encargada reconocida por las instituciones venezolanas, rodeada por su equipo político y militar real, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Fue el ministro de Comunicación e Información Miguel Ángel Pérez Pilera quien detalló en X el contenido de la reunión. Subrayó que Donovan viajó para sostener una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dejando claro que Washington ya no podía ignorar a los verdaderos decisores de Caracas. Pérez Pirela remarcó además que durante dicho encuentro ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración, señaló. 3 temas que durante años se usaron como excusa para demonizar a Venezuela, hoy se convierten en terreno de cooperación. El mensaje político era evidente. El mismo aparato militar que acompañó bombardeos ahora debe sentarse a hablar de lucha contra el narcotráfico con un gobierno al que acusó de todo. La retórica de narcodictadura se estrella contra una mesa donde hay papeles, mapas y acuerdos firmados de cooperación. El propio portavoz venezolano insistió en el fondo del gesto diplomático. Dijo que el encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático, el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes, subrayó. Es decir, Caracas, incluso después de los ataques, no cerró la puerta al diálogo. Fueron las bombas las que hablaron primero, pero no las que tendrán la última palabra. Del lado estadounidense, South Cohn recalcó su libreto. Señaló que los representantes de Washington han reiterado el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera en beneficio del pueblo venezolano, Estados Unidos y del hemisferio occidental. Afirmó. Las mismas palabras que suelen preceder sanciones, bloqueos y presiones ahora buscan adaptarse a un escenario donde Venezuela sigue en pie. Es el lenguaje de Venezuela libre, segura y próspera, contrasta con las sanciones económicas, el bloqueo financiero y ahora los bombardeos que dejaron más de un centenar de muertos. Para el pueblo venezolano, cada adjetivo suena a promesa vacía, si no se traduce en levantamiento de castigos y en respeto a su soberanía. La visita de Donovan no fue un hecho aislado.
Una semana antes había viajado a Caracas el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. En ese marco, Delcy Rodríguez anunció el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral, dijo, recordando que esa relación estaba congelada desde el 2019. Es decir, mientras Trump bombardeaba y secuestraba al presidente constitucional, sus funcionarios volvían a tocar la puerta del petróleo venezolano. Cuando los mercados se agitan, cuando la energía escasea, el discurso de dictadura se vuelve negociable, pero el crudo de la faja del Orinoco no. Los estadounidenses saben que Venezuela no es un actor menor. Tiene una de las mayores reservas del petróleo del planeta y una posición geopolítica clave en el Caribe. Por eso, en la misma secuencia temporal, Trump le dice a la prensa que planea visitar Venezuela, aunque sin precisar fecha, mientras la mandataria anuncia que fue invitada a Washington. También sin calendario, dos movimientos que muestran que ya no basta con presionar a distancia. El Mando Sur fue explícito al describir el temario. Explicó que las conversaciones también se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de 3 fases del presidente Donald Trump, particularmente la estabilización de Venezuela, y en la importancia de una seguridad compartida en todo el continente, recalcó. En otras palabras, el corazón de la reunión fue el mismo plan que ya encendió misiles el 3 de enero. Pero esta vez la estabilización tenía que pasar por Miraflores, por la voz de Delcy, por el reconocimiento de una realidad que las bombas no pudieron borrar. Que el jefe del Comando Sur se sienta en Caracas después de semejante agresión es un dato duro en sí mismo. Significa que ni los bombardeos ni el secuestro de Maduro lograron quebrar la institucionalidad del Estado venezolano ni rendir a sus autoridades. Por el contrario, obligaron a Estados Unidos a admitir que para hablar de seguridad tenía que hablar con quienes resisten. Delcy Rodríguez no se achicó ante la presencia del general. No tenía por qué hacerlo. Llegó al encuentro respaldada por un pueblo que ha soportado hiperinflación, sanciones y campañas de desestabilización, pero que no se ha visto caer su bandera. Su sola presencia frente a Donovan fue un mensaje. Aquí no hay colonia, hay república. A su lado, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López representaba la columna vertebral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la misma que permanecía leal durante intentos de golpe, llamados al alzamiento y presiones externas. Del otro lado de la mesa, el hombre que coordina las operaciones militares estadounidenses en toda América Latina. Diosdado Cabello, como ministro del Interior, Justicia y Paz, completaba el triángulo político-militar. Es una figura clave en la estructura del chavismo. Viejo conocido de Washington por su rol en la defensa del proceso bolivariano. Tenerlo ahí, frente al Comando Sur, era también mostrar que no hay fractura en la cúpula de poder. Mientras tanto, la delegación estadounidense integrada por Laura Dogu y Joseph Humir intentaba vender la idea de una seguridad compartida en el hemisferio. Pero en América Latina, cada vez que Washington pronuncia esas palabras, resuena la historia de golpes, invasiones, bases militares y operaciones encubiertas que marcaron el siglo XX y siguen pesando en la memoria colectiva. Por eso, el énfasis venezolano en la vía diplomática no es debilidad, sino cálculo. Cuando Pérez Pirela insiste en que el encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias, está dejando claro que Caracas no renuncia a la paz, pero tampoco acepta tutelas. La diplomacia sí, pero entre iguales. Ese